Pues buenos días a todos. Vamos a hacer esta mesa fundamentalmente centrado en el dato como producto, que yo creo que es algo muy interesante, y bueno, pues luego alguna derivada hacia alguna arquitectura, por ejemplo Datamesh. Y para eso cuento con, bueno, pues con 4 compañeros muy importantes. Enrique Fernández, que es el CDO de Adevinta España. Enrique vendrá ahora cuando le pongan el micrófono. El Matías Seija, que es el Global Data Services Manager en Prosegur. Matías, buenos días. Tú ya tienes puesto el micrófono. Por favor, toma asiento donde tú quieras. Enrique también, entonces. Muy bien, fenomenal. Solucionado. Nacho Rodríguez, que es el Lead Data Scientist para Vodafone Business en Vodafone. Y Carlos de Pablo, que es el director del Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial e Innovación en Intrum. Buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra colaboración y vuestra participación en esta mesa. Como comentaba antes, vamos a hablar un poco sobre ese concepto de dato como producto. Y por lo tanto tiene mucho que ver, digamos, el dato como valor dentro de las organizaciones y dentro de las compañías. Y en ese aspecto, para poder empezar a centrar el tema, si os parece, os quería lanzar una pregunta a cada uno de vosotros para que podamos establecer ese terreno de juego. Muy inicial. ¿Qué diferencia? No sabotaje, ¿no? Vale. ¿Qué diferencia veis entre el dato y el dato como producto? ¿Cómo lo veis eso? Nacho, ¿cómo lo veis? Hola. Buenas a todos. Yo creo que la principal diferencia que estamos... Perdón. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. La principal diferencia que estamos viendo... No se le escucha en el... ok. No, decía que la principal diferencia que estamos viendo con este nuevo enfoque más orientando los datos a producto es que al final los productos tienen un cliente. Entonces, esa orientación a cliente que tienes que tener siguiendo esta filosofía, si quieres, o estos nuevos enfoques, es algo que otras veces no teníamos tanto, ¿no? Entonces, sí que creo que una de las cosas que más nos impacta a los equipos de ciencia de datos al trabajar en estas filosofías es eso, que si los datos son un producto, entonces ese producto tiene un cliente, entonces hay que pensar en qué quiere ese cliente, en hacer encuestas de satisfacción, les gusta, no les gusta lo que estamos haciendo, qué features tienen que tener. Entonces, yo te diría que a nosotros lo que más nos impacta es un poco esa mentalidad siempre de pensar en el cliente. Ajá. Y Matías, bajo vuestro punto de vista, esa concepción de dato como producto en tu organización. Bueno, claramente para mí hay una diferencia entre el dato en sí, que el dato sería un conjunto de transacciones o registros que no necesariamente aportan un valor, a esos datos aplicando un criterio de negocio, y ese criterio de negocio es lo que nos permite responder esas preguntas sobre las acciones comerciales. O sea, para poner un ejemplo, si yo voy a mi CRM, podría agarrar todo el conjunto de registros, decir, estos son mis contratos, si mi contrato tiene una fecha en que se firmó, una venta y demás. Ahora, si yo le aplico un criterio de negocio, digo, bueno, un contrato que para mí está firmado es una venta, ya en sí es información, ¿no? Si esa venta yo puedo decir que la verifico en el tiempo, ya puedo saber cómo se comporta en el tiempo. A su vez, si quiero seguir profundizando en el análisis, digo, bueno, a ver, tomo esta venta, la divido por los vendedores, podría definir que esa es mi productividad. Entonces, con todo ese criterio de negocio es lo que conformamos un producto, ¿no? Y bueno, esa definición de producto, que son esos conceptos de negocio, quién mejor que el negocio, ¿no? para definir esas reglas o esa semántica común. Ajá. Muy bien. Y Enrique, en vuestro caso, esa parte, digamos, del paso a producto. Bueno, aparte de ser un cambio radical, es un cambio radical a mejor. El dato de venir de un concepto de consecuencia, como decimos, yo tengo un producto, una aplicación y genera unos datos y alguien vendrá y verá lo que hay ahí,
a que sea una feature más, ¿no? Y al ser una feature más, lo que ofrece es, igual que va a ofrecer un servicio a un usuario, yo estoy ofreciendo un servicio de datos, una analítica, que como dueño estoy ofreciendo la mejor experiencia. Es decir, el usuario tiene una expectativa y esas expectativas tienen que ser cumplidas en tiempo, en calidad, en lo que se espera, ¿no? En cualquier ciclo de desarrollo de producto digital, o antiguamente sería el cambio de que en un modelo waterfall el data está al final, a un modelo agile donde tu pensamiento del producto de datos está al principio del ciclo de desarrollo, ¿no? Entonces ese cambio es radical y cuando lo piensas en un inicio y como parte de tu producto, como product owner, la experiencia de tus usuarios va a ser magnífica y luego supone pues, calidad, ahorro de costes, quitar cuellos de botella de equipos tratando de limpiar el problema que no se solucionó de base. Es decir, en todo ello lo dejaría en un cambio radical una vez que lo implantas ese cambio de mindset en tu compañía. Muy interesante. Carlos, en vuestro caso, ¿cómo veis ese cambio a producto? Pues igualmente, como están comentando los compañeros, para nosotros es también fundamental y muy importante esta evolución. De hecho, no solo es que lo digamos y el hecho de que esté yo hoy aquí hablando demuestra que claramente Intrum es un convencido de esto. Yo realmente pertenezco a un centro de excelencia que se ha creado precisamente porque Intrum es una convencida de esta evolución del dato a producto, del dato a servicio. Es fundamental. Al final nosotros somos una compañía que estamos obsesionados por la calidad, por el servicio y por la experiencia del cliente, y todo eso nos lo permite precisamente esa evolución del dato al producto. En el caso concretamente nuestro, mi labor consiste mucho más en quizás llevar el producto a su máximo extremo, aplicando pues, algoritmos de inteligencia artificial, pero al final cubrimos toda la evolución, es decir, se pasa del dato si queréis, a la información de negocio y luego a modelos que ya lo que permiten es la decisión de negocio o la optimización de los procesos. Y como digo, para nosotros, además de estar convencido de ello, pues supone un cambio y un reto fundamental en lo que es, al final, lo importante de todo esto, que es el servicio que damos a nuestros clientes y lo que nuestros clientes, por así decir, consiguen de nosotros y opinan también de nosotros. Fundamental. Un punto en el que habéis coincidido todos, lógicamente, es que en ese paso de dato a producto, el producto, lógicamente, forma parte intrínseca del negocio. Y, por lo tanto, digamos, como parte intrínseca del negocio, es algo que entiendo que hay que tratar de una manera transversal en las organizaciones. Y, en ese sentido, ¿cómo creéis que la democratización del dato influye o aporta en esa transformación del dato en producto? Es decir, eso, ¿cómo lo veis? Nacho, seguimos ahora por ti para seguir un poco el orden. Sé que está súper de moda el tema de democratización de datos y tal, pero igual es un poco por cansancio, creo que lo compartimos algunos de aquí, no es un término que me guste mucho. Encima nunca puedes decir nada malo contra algo que lleva la palabra democracia en ello, ¿no? Entonces, es un poco una trampa, pero a lo que me refiero es que tampoco se trata de que esté todo disponible para todo el mundo y que parece que a veces es un poco lo que queremos decir con eso. Lo que sí que creo es que si al final somos capaces de crear productos de datos o tratar los datos como un producto, como decía, enganchando con lo que decíamos antes, vamos a tener esa visión de que tenemos clientes, tratar a esos consumidores como clientes y, por lo tanto, como a todos los clientes de cualquier producto que queramos desarrollar, pues tenemos que conseguir que nuestro producto llegue a ellos y al final va a llegar a más. Y entonces, si entendemos esa democratización como, oye, soy capaz de llegar a más clientes de lo que ahora sería mi producto, ¿no? Lo que antes podrían ser simplemente mis datos, pues yo sí que creo que ahí estamos dando pasos, ¿no? Cuando cambias un poco esa visión y empiezas a pensar en el que lo va a consumir y en el cliente de los datos, pues bueno, yo creo que sí que estamos consiguiendo llegar a más perfiles de una manera pues mucho más amplia dentro de la organización. Si el tema de la democratización va por ahí, yo creo que sí, que obviamente lo facilita, ¿no? Claro, y cómo eso aporta efectivamente a que el dato sea un producto realmente en la compañía, ¿no? Matías, ¿tú eso cómo lo tratas? Sí, yo creo que la palabra democratización, que está bastante usada, apunta un poco a eso, ¿no? A descentralizar
esa administración de los criterios, ¿no? Decíamos que teníamos un conjunto de datos y que el verdadero valor que lo transformaba en información y en producto era ese criterio de negocio, ¿no? Entonces, con esa concepción, ¿qué mejor que el propio negocio para definir esos criterios? Que conoce sus procesos, conoce sus preocupaciones, las acciones que tiene que generar ese negocio. Entonces, para mí, en la medida de lo posible, cuanto más cerca estén esos modelos del que los va a usar, es mejor, ¿no? Siendo la parte tecnológica, o sea, porque en el aspecto, digamos, blando, creo que esa es la filosofía, siendo la parte tecnológica, bueno, obviamente para una empresa nativamente digital es más sencillo esa descentralización o esa democratización. Para empresas que están en el proceso de transformación, obviamente primero quizás no es donde los sistemas no nativamente hablan entre sí, hay que hacer un trabajo previo para normalizar y poder hacer que ese dato sea consistente, ¿no? Entonces, bueno, habrá distintos criterios de democratización, pero el fin es tratar de acercar al usuario, el que aplique esos criterios, los administre y los gobierne. Muy bien. Y Enrique, en vuestro caso. Pues en nuestro caso, como bien has mencionado, como player puramente digital, ¿no? Y para poner contexto, ¿no? Adevinta es el líder mundial de anuncio clasificado, ¿no? Y en España estamos operando con marketplaces muy independientes que son líderes cada uno en su sector, ¿no? Infojob, Fotocasa, Bitaclia, Coches.net, Motos.net, 1000 anuncios. Por tanto, necesitamos que esa independencia vaya ligado a escalabilidad. Queremos crecer y seguimos creciendo a más de doble dígito. Y para ello, como bien has dicho, Nacho, no utilizamos el término democratización, porque el término democratización a lo mejor se queda en un contexto de ¿puedes acceder al dato? No. Queremos ir y a lo mejor es una palabra que, como nos encanta meter cosas nuevas, en nuestro caso estamos trabajando más en la parte de data literacy, ¿no? Lo que buscamos es que nuestros equipos de data ayuden al resto de equipos y a todos los squads a ser capaces. ¿Qué significa ser owner de tu dato? ¿Qué significa tener capacidades propias de machine learning? ¿Qué significa tener capacidades de personalización? ¿Qué significa el poder experimentar? Sin necesidad de tener un perfil siempre específico de catalogado como ML Engineer, Data Science, Data Analyst, ¿no? Porque estamos en un entorno súper competitivo donde ese talento no se puede multiplicar y a la velocidad que puede crecer un negocio digital necesitas también elevar ese conocimiento, ese literacy de todos tus equipos que trabajan alrededor de tus productos y tecnología. Claro. Y Carlos, en vuestro caso, en Intrum. Para nosotros el dato, como os comentaba, es un activo clave por el enfoque que tenemos hacia nuestros clientes. Y la democratización del dato yo realmente la veo de alguna manera como un catalizador, como un acelerador a lo que estamos hablando de los productos de datos, ¿no? Eso sí, y permitidme un poco la broma, se trata de la democratización del dato, no de la anarquía del dato. Es decir, el dato al final es un activo, como digo, muy importante y por tanto, por así decir, tenemos que cuidarle con mimo. Y cuando digo cuidarle con mimo significa poner alrededor, no sé si luego comentaremos algo en relación a temas pues, de gobierno de datos, de calidad y demás, poner alrededor ciertos elementos que nos aseguren que el dato es el correcto y que además se usa de forma correcta. Cuando hablamos de democratización del dato, no es solo el dato en sí, también estamos hablando de cómo ese dato es explotado y consumido por los diferentes usuarios y de los diferentes departamentos dentro de las organizaciones. Y eso no es un tema menor, porque realmente ni todas las organizaciones ni todas las áreas muchas veces tienen el mismo nivel de madurez dentro de la compañía y esto también a la hora de, cuando hablamos de democratizar el dato, lo tenemos que tener en cuenta si queremos que realmente nos sirva de catalizador y de ariete para ir luego a niveles, a estadios más adelante, que para nosotros concretamente, que lo que hacemos tiene que ver mucho con modelos y algoritmos avanzados, es muy importante que se produzca, ¿no? Entonces, para mí es clave, pero hay que hacerlo, por así decir, de forma controlada y con mimo hacia el dato y con mimo hacia los usuarios que consumen estos datos. Muy bien, muchas gracias. Pues, digamos, hemos comentado cómo efectivamente ese paso de dato a producto tiene que ver con
con el negocio y cómo eso efectivamente, pues como tú comentabas, Carlos, pues se consume ese dato y por lo tanto aporta al negocio. Y luego también, por otro lado, desde un punto de vista de esa democratización que decíamos antes, ¿no? Cómo ese dato interviene en toda la compañía. No solamente desde el punto de vista digamos, del acto directamente para a la venta, ¿no? O al negocio, sino también dentro de lo que es, y a mí el término data literacy me encanta, porque para mí tiene un punto que es muy importante y es cómo ese glosario de términos de negocio se pone en común entre toda la compañía y aporta a la cultura de la compañía. Con lo cual hay una serie, digamos, de conceptos muy interesantes que quería, digamos, pues elevar un poco más, si me permitís la expresión, la conversación y preguntaros. Es decir, ¿pensáis que ese reto de convertir el dato en producto es una cuestión funcional y técnica o es una cuestión cultural? O quizá un poco de las dos cosas, ¿no? Es decir, ¿cómo eso se hace? Enrique, ¿tú cómo lo ves? Pues Como has dicho lo de data literacy, te pregunto a sí, ti totalmente. Yo comparto mi experiencia. El reto tecnológico nos encanta, así que no es un reto, sería una diversión, ¿no? Es decir, no es una barrera, es decir, todo lo que se enfrenta de Vinta con nuestro potencial tecnológico, data, etcétera, no es una barrera, es un reto y además nos apasiona. Lo que vemos como un muro, ¿no? Y para todo el que se embauque en este camino es el mindset, ¿no? Ese punto de vista, esa inercia de empresas que lleven muchos años trabajando de una forma A y para cambiar a este modelo les estás dando la vuelta de forma de trabajo, ¿no? Tratar de identificar bien a tu interlocutor o ese área funcional cuál es el valor que va a tener en retorno, ¿no? Porque eso es lo que va a ser clave para ese cambio y durante la transición trabajar muy de cerca con ellos en esos programas de literacy, porque si no puedes tener estos riesgos de me estás traspasando tu responsabilidad, ¿no? Y ahí puedes llegar a tener conflictos y aquí es donde diría que para mí es el gran reto que tiene cualquier empresa que empieza a moverse en esa dirección. Hay que planificarlo con mucho tiempo, hay que tener unos tiempos buenos de transición y luego demostrar el valor. Es decir, piensa grande, pero empieza pequeño. Por tanto, vete encontrando cuáles son esos puntos de valor que te van a ir dando rápidamente esas, llámalo pequeñas victorias, que te pueda ir haciendo avanzar hacia que el resto de los equipos vayan asimilando el concepto, porque al fin y al cabo pues puede ser un proceso de transformación de mínimo 1 año a 2 años. Claro que sí. Y Matías, en vuestro caso, es decir, esta digamos, es una cuestión técnica, funcional, es una cuestión cultural, ambas. Bueno, ahí coincido un poco con Enrique, tiene ambas componentes, ¿no? Tiene para mí un fuerte componente cultural, o sea, de cambio de pensamiento. Venimos por una cuestión tecnológica y de historia, de una mentalidad centralizada, donde teníamos todo en un data warehouse para poder unificar criterios, y la descentralización cambia roles y funciones dentro de la compañía, ¿no? Entonces, si queremos llevar el producto a la unidad de negocio, al responsable de ese dominio, sea el dominio comercial o el que maneje, hay un cambio de roles y responsabilidades. O sea, hay que definir claramente los owners, un poco lo que decías, el catálogo de datos, quién lo administra, quién va a ser el responsable, cómo hacemos que eso sea una malla, ¿no? Que lo que definió el área comercial sea el mismo concepto y que le sirva al área, por ejemplo, de recursos humanos para pagar las comisiones de esos vendedores. Fomentar ese autoservicio, ¿no? El llevar la solución al negocio, también es empoderar al negocio de que pueda hacer uso de esos datos y de esa información. Claro. Hoy las herramientas facilitan mucho eso, con lo cual también darle ese autoservicio. Y obviamente, al estar centralizado, no me gusta la palabra control, governance, me parece más políticamente correcta, pero digamos, en realidad al estar centralizado el control está más acotado. Al descentralizarlo hay que planear bien esa descentralización del gobierno. Y yendo al aspecto tecnológico, bueno, creo que sí es fundamental saber que también tiene que acompañar la tecnología a eso, ¿no? Venimos de
como decía, un mundo centralizado de Data Warehouse porque las aplicaciones no hablaban entre sí y era necesario transformar, normalizar ese dato para que se pueda ser utilizado. Después vino el concepto de Data Lake. El concepto de Data Lake, bueno, me permite almacenar datos desestructurados, pero toda esa lógica de explotación, transformación y normalización está en el ETL. Bueno, en el concepto de Data Mesh tenemos que lograr llegar con ese dato lo más normalizado posible, tratado para poder aplicar esos criterios que hablábamos de negocio, ¿no? Y Nacho, en vuestro caso, digamos, ese binomio tecnología-cultura. Para nosotros yo creo que el reto ha sido mucho más cultural, o está siendo en realidad. Está siendo mucho más cultural. Parecido a lo que decías, al final la tecnología, yo creo que también tenemos maneras de solventar ese reto tecnológico, o bien con el talento que puedas tener dentro, o si no, pues consiguiendo ayuda con algunos especialistas, pero es raro que no tengamos a mano la tecnología que nos permita solucionar esa parte. Nuestro reto es más cultural, pero es verdad que también tenemos un poco de suerte, si quieres, en el sentido de que llevamos muchos años haciendo monetización externa, que nosotros llamamos de productos basados en datos o productos de datos que nosotros desde Vodafone Business ya vendemos a nuestros clientes. Entonces, esa orientación a cliente, esa orientación a producto que antes comentábamos que tenía que cambiar, ya existía en realidad dentro de la casa. Lo único que es algo que estábamos más acostumbrados igual a aplicar a ciertos productos, ¿no? Tenemos productos basados en datos de geolocalización, basados en nuestra red, APIs de seguridad, un montón de productos que son productos basados en datos y que en los que ya teníamos ese enfoque. El cambio cultural un poco es, oye, estas cosas que hacemos para adentro, al final es lo mismo, tráete ese enfoque, tráete esa cultura, tráete eso que teníamos y entonces hemos encontrado, oye, que ya lo teníamos, que tampoco había que reinventar mucho, es eso mismo que estábamos haciendo para afuera, vamos a hacerlo para adentro, pero es más cultural en nuestro caso, o al menos en nuestra experiencia. ¿En tu caso, Carlos? Yo, en nuestro caso, también claramente tiene que ver con las dos cosas, es decir, y si me apuras, casi el reto pueda ser mayor en la parte cultural, y especialmente porque al final nosotros trabajamos con algoritmos que en muchas ocasiones lo que nos permiten es predecir en relación a muchos procesos y a muchas cosas, y el cambio de mindset, el cambio cultural de estar abordando los procesos de negocio, el trabajo del día a día de una forma a utilizar este otro tipo de tecnologías, de herramientas, que siempre las planteamos de alguna manera como algo a integrar y ayudar y aportar sobre lo que se está haciendo, no generalmente como un cambio radical sobre lo que se está haciendo, pues cuesta. Yo siempre que estoy con usuarios y estamos bueno, pues hablando de posibles soluciones y productos basados en datos y en analítica avanzada, yo siempre lo digo y la gente se ríe un poco, pero es la verdad, o sea, nosotros no adivinamos, predecimos. ¿Qué significa eso? Pues significa que realmente lo que estamos haciendo es aplicar cosas que están probado que funcionan sobre, sí, volúmenes de datos grandes y que permiten estadísticamente que eso funcione. Pero siempre, nosotros que somos una empresa dedicada a ofrecer o a poner inteligencia artificial, analítica avanzada sobre servicios financieros, hay un toque, ¿no?, de interacción con el cliente que siempre hace que esto, pues, culturalmente, pues, siempre se pueda cuestionar un poco más. En el caso de cuando se aplican este tipo de técnicas y son, como solemos decir, IoT, Internet of Things, máquina a máquina, yo suelo llamar Analytics of Things, pues parece que las máquinas no tienen problemas con ello, es decir, mandan datos, reciben datos, aplicamos algoritmos, predecimos cuando se va a tener un problema en una máquina, aplicamos mantenimiento, no hay problema. Cuando entra el factor un poco más, si queréis, de la relación con el cliente, cuesta más un poco de convencer. Y en este sentido, a ver, lo fundamental desde mi punto de vista y la experiencia de tantos años trabajando con estas tecnologías, con algoritmos y dentro del mundo empresarial, es que es muy importante generar confianza paso a paso. Es decir, no posiblemente, aunque uno la pueda tener, alguien por aquí decía antes, pensar grande, empezar pequeño. Y yo creo que eso es un poco la clave, ¿no? Porque aunque podamos tener en la mente el gran producto que va, o la gran solución basada en todo eso que va a resolver un montón de problemas, que eso simplemente de golpe suele ser complejo. Entonces, es mejor irse extendiendo como una gota de aceite y que paso a paso se vaya
generando confianza y va a ser los propios equipos los que te van a ir pidiendo más. No hay nada peor en una estrategia de implantación de esto que dar malos pasos, sobre todo al principio, porque lo que generas es justo el efecto contrario. Y luego en la parte tecnológica, en el caso nuestro, es muy claro. Es decir, nosotros al final somos una multinacional grande, somos 26 países y realmente, ¿para qué os voy a decir lo contrario? Es un reto el que todo esto pueda funcionar para el resto de países. Pero al final, también ha apuntado un compañero que, bueno, puedes rodearte de un equipo potente, y lo estamos haciendo, de proveedores y demás que te van a ayudar en este camino. Pero el cambio cultural realmente es muy importante hacer foco de ello y tenerlo muy presente. Muy bien. Pues estábamos comentando, ¿no? Ese dato como producto hacia nuestro mercado, de manera transversal en la compañía, y hemos incorporado ese concepto, digamos, más cultural. En ese sentido, es un concepto cultural seguramente no solamente internamente en la compañía, sino también desde un punto de vista externo, regulación, condiciones, etcétera, etcétera, con lo cual incluso se pueden dar seguramente consideraciones en base a la unión de todo esto que estamos comentando, distintos dominios quizá de datos, donde efectivamente pues esas consideraciones no solamente tecnológicas y de control, como decíais, de gobierno, perdón, como decíais antes, pues digamos tienen que ver, sino que también tiene que ver con esa parte de localización más cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, y de la misma manera que Enrique antes le he preguntado por qué ha comentado el tema de la teliteracy, te comento a ti, Matías, que tú has comentado el tema de Maya, de Data Mesh, es decir, este tipo, digamos, de consideraciones, ¿vosotros creéis que nos lleva hacia una arquitectura de tipo Maya, como tú comentabas antes, una arquitectura de tipo Data Mesh? Claramente, el empoderar al negocio de su proceso y por lo tanto de sus datos y de su producto, de su unidad de dominio, nos lleva a una arquitectura distribuida, ¿no? O sea, estábamos hablando que veníamos de una centralizada a una arquitectura distribuida. Más allá de las implicancias tecnológicas, una arquitectura distribuida también tiene lo que comentabas, ese control o esa gestión, o sea, con lo cual nos lleva a implementar estrategias de un gobierno federado de esos datos, ¿no? Y por otro lado, toda esta solución, o sea, este concepto Data Mesh, el valor que tiene es empoderar al usuario para poder explotar esa información, para poder, o sea, nuestro trabajo para mí se reduce en 2 palabras, poder responder las preguntas del negocio. O sea, si no logramos hacer eso, entonces justamente es acercarle al negocio las herramientas y los modelos y los productos para que pueda tener esas respuestas, ¿no? Y con lo cual, para mí va acompañado también de un concepto que es la autogestión, ¿no? La autogestión y el autoservicio en esas herramientas para que puedan hacer esa explotación. Y en ese sentido, tú comentabas, Enrique, ¿no? Que tenéis distintos marketplaces, ¿no? Entonces, digamos, esa transposición, ¿no? De Data Mesh o de vuestro negocio de Data Mesh, ¿es algo que os estáis planteando, estáis haciendo? Bueno, Data Mesh, por ponerlo, ¿no? Que como es algo que está muy de moda, nuestro objetivo no es ser Data Mesh, ¿no? Data Mesh nos está influenciando en nuestra estrategia. Es decir, nuestra estrategia está muy influenciada en conceptos del Data Mesh y, por tanto, como bien dices, ¿no? Conceptos clave como descentralizar el ownership del dato, ¿no? Que cada marketplace o que cada dominio sea capaz de llevarlo. Trabajar en una infraestructura común. Es decir, si todos trabajamos sobre mismos sistemas, mismos tooling, mismos capabilities, eso facilita que también teniendo un sistema de estándares y de governance común, es decir, cuando hablamos de governance no hablamos de tener un sistema de vigilancia activa de quién no está haciendo bien las cosas, sino un equipo de habilitadores, enablement, federado, donde se definen las reglas para que, independientemente de si estás en InfoJobs o en Milanuncios o en otro marketplace, la forma que tú construyes y las reglas del juego son las mismas. Y luego, lo más importante, este governance no es un tema solo de que haya un policía y unas reglas y que alguien ponga multas, sino trabajar en estas plataformas, en esta infraestructura, para que la seguridad esté por diseño, para que las reglas de governance estén implementadas por diseño. Entonces, la experiencia del desarrollador de productos de datos dentro será óptima, pues porque al fin y al cabo le estamos poniendo unos guardarraíles de seguridad de que a la hora de construir esos productos
en los cuales conlleva una responsabilidad, como es el ownership, de que la calidad, de que cualquier tipo de información PI esté controlada y sacada de la ecuación. Es decir, hay que establecer todas estas líneas a la vez. Es decir, si te vas a una descentralización directa sin haber establecido unos fundamentos, como he dicho, governance común, infraestructura común, reglas de governance comunes, estás abocado a tener una anarquía que se comentaba antes. Y en ese sentido, esos conceptos tan interesantes que habéis comentado, es decir, al final, aunque estemos hablando de una arquitectura, digamos, que es la evolución de los modelos de gobierno, pero estáis comentando que al final lo que se necesita es un gobierno global que tenga en cuenta ese aspecto más corporativo, déjame decirlo así, y aspectos más locales, bien sean geográficos, bien sean en cada una de las áreas de negocio, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, vosotros, voy a hacer una pregunta doble, y empiezo por ti, Carlos. Digamos, esos modelos de arquitectura avanzada tipo Datamesh, ¿piensas que, por supuesto, necesitan un modelo de gobierno maduro para luego avanzar ahí? ¿O ese concepto tiene que estar desde el inicio para que efectivamente el diseño te lleve hacia luego ese tipo de arquitecturas? Totalmente. O sea, en relación al tema del gobierno y de la calidad del dato, ¿no? Que para mí, al final, pues queramos o no, están vinculados, es fundamental. Es decir, el dato en sí, y gracias a Dios que a día de hoy pues, las empresas están girando y nos estamos dando cuenta todos, algunos ya hace tiempo también es verdad, pero nos estamos dando cuenta de la importancia de esto, es fundamental. Es decir, es como para mí el dato es como el oxígeno de las empresas realmente. Nosotros con el aire lo tratamos muy mal, lo contaminamos, lo tenemos que respetar, pero no lo cuidamos, ¿no? Y con los datos ha pasado mucho esto. Los datos no les hemos tratado de alguna manera con esa calidad, con ese gobierno, no nos hemos preocupado realmente de ese gobierno del dato y de conseguir que el dato sea un dato de calidad, con responsable de datos, con un framework de gobierno y demás. Y yo creo que es muy importante hacerlo. Muchas compañías lo estamos haciendo y yo creo que esto será prácticamente algo mandatorio en no demasiado tiempo, si queremos realmente y si queremos luego en todo lo que estamos hablando de producto, ¿no? Realmente, si hablamos de producto de datos, lo primero que tenemos que cuidar, como decía antes, es el dato. Y para eso es necesario el gobierno del dato por muchas razones, ¿no? Al final, y especialmente en el caso nuestro del centro de excelencia, donde todavía llevamos el uso del dato más allá, es fundamental el trabajo. Bueno, lo habréis oído un montón de veces, ¿no? Pero es que es la pura realidad. Es decir, si no trabajamos con datos de calidad, no podemos esperar que nada de lo que podamos inferir con nuestros algoritmos y la toma de decisiones y la automatización de procesos, ¿no? Que es hacia donde vamos, sea algo de calidad. Por tanto, totalmente convencido de que el gobierno y las preocupaciones en relación a la calidad del dato y todo lo que venga a reforzar, esto es importante. Y también, y es un poco lo bueno del concepto de Datamesh, que eso se haga de la forma más simplificada posible. Es decir, al final, cuando intentamos implantar frameworks de gobierno del dato, ¿no? Enfocados a, pues la gente lo ve un poco, y disculpadme la expresión, pues como un marro, ¿no? Es que me toca ser el data steward, me toca ser, soy ahora el dueño de estos datos, el data owner, una serie de cosas. Y al final muchas veces eso tiene que ver, pues porque son gestiones, procesos, tienes que estar pendiente, KPIs. Yo creo que ese concepto de gobierno federado y ese concepto que están los pilares de todo esto es importante, porque no debería de ser algo realmente que supusiera un esfuerzo el mantenerlo y el llevarlo a cabo, y eso es una de las cosas que yo creo que son potentes en todos estos planteamientos. Pero bueno, como os digo, desde luego desde el punto de vista nuestro es un pilar básico y es algo que todos creo que dentro de nuestras compañías tenemos, todos los que al final trabajamos con datos y es un poco nuestra profesión, tenemos que tener muy en cuenta e intentar impulsar, desde luego. Muchas gracias. Y Nacho, en vuestro caso también de alguna manera veis que efectivamente hay que partir de un modelo, digamos, maduro de gobierno que además cuente con una perspectiva integrada para poder evolucionar a este tipo de arquitecturas posteriormente y todo eso desde el inicio de la iniciativa.
Yo ahí no estoy muy de acuerdo con una cosa, que es el tema de que tenga que estar por diseño y que tenga que estar desde el inicio. Además, creo que es una buena noticia, porque si todos nuestros diseños de gobierno de datos tuvieran que haber sido creados con DataMesh en la cabeza, pues todo lo que hubiéramos hecho y todo lo que hubiera empezado hace, no sé, con la primera vez que hayáis oído hablar de DataMesh, antes de ese momento, pues nada valdría, ¿no? Y yo creo que no es el caso. Y que tampoco pasa nada, y que si estás en medio de un proceso de mejorar tu gobierno del dato y es más centralizado, eso va a ser mejor que no tenerlo. Y vale, ¿por qué? Porque los ritmos también son distintos y hay veces que igual nos lleva a implantar ese tipo de gobernanza 2 años en una multinacional con no sé cuántos países y, joder, cuando llevo 18 meses ha salido un concepto nuevo y lo tengo que tirar todo. No, yo creo que es más como lo que comentabas antes, nos influencia, ¿no? Y dices, pues mira, joder, este concepto me lo quedo y mi próxima evolución vamos a intentar hacer un poco eso. Yo creo que es más eso que tenga que estar desde el diseño y que tengamos que seguirlo, sino que vamos recibiendo como distintos tipos de influencias, de ideas, de avances y vamos metiendo píldoras. Hay muchas partes de nuestro gobierno que es súper centralizado y pues sí, estamos influenciados por un gobierno mucho más federal gracias a DataMesh. Pues seguramente vamos intentando dar pasos en ese sentido. Pero no me preocuparía tanto ni lo veo como algo tan radical el hecho de, oye, ahora que tenemos un nuevo approach, tenemos que rediseñar toda nuestra estrategia de gobierno, ni tiene que estar así por diseño, ni tiene que estar así desde el inicio. Creo que bueno, podemos ir cogiendo cosas, ir dejándonos influir por esos nuevos conceptos, si quieres, ¿no? ¿Y en vuestro caso, Matías, cómo lo vamos a desempatar? Venga. Sí. No, de hecho me parece que bueno tomar conceptos, por ejemplo, el concepto de Nacho de que tampoco es vida o muerte si uno no planificó desde el principio. Creo que hoy estamos en un contexto de metodologías ágiles y tenemos que trabajar bajo esos esquemas, esa metodología, con lo cual tratar de planificar nuestras tareas con sprint y en todo caso equivocarnos rápido para poder corregir y redireccionar el rumbo. Y me gustó el concepto de Carlos de que para nosotros los datos es como el oxígeno y la verdad lo siento también así, lo comparto y nos emociona cuando tenemos datos nuevos y demás, pero también a veces el aire está viciado y eso nos puede hacer mal y nos puede llegar a hacer tomar malas decisiones. Entonces tenemos que velar porque ese dato, porque ese oxígeno sea de calidad, sea puro y nos lleve a buen destino, que es tomar una decisión correcta. Lo peor que nos puede pasar es creer que estamos tomando una buena decisión y equivocarnos y arruinar la PNL o lo que fuera que tenemos que solucionar. Entonces, el gobierno es la herramienta para mantener esa calidad del dato y del origen. Y creo que todos tenemos que ser conscientes de eso, cambiar la cultura para mantenerlo y en este concepto de malla, saber que lo que nosotros definamos, que nosotros somos owner del dominio comercial, para seguir el ejemplo que estaba poniendo de las ventas y mis vendedores, si yo quiero pagar comisiones a mis vendedores y verdaderamente no tengo un Master Data Manager que gestione, por ejemplo, mi maestro de ventas, puedo estar tomando una mala decisión y decir, bueno, mira, lo que Recursos Humanos considera un vendedor, que es en un área determinada, un centro de costo determinado, no necesariamente es lo que en CRM cargué como un vendedor. Entonces capaz le estoy pagando hasta comisiones a personas equivocadas. Parece irrisorio en un caso muy simple, pero sé qué pasa en esos casos simples de las organizaciones y me he atravesado. Entonces me parece que el gobierno es el marco que nos permite administrar eso con la responsabilidad de esa descentralización, que todos son conscientes que esa unidad de negocio que yo domino es reutilizable en otros contextos y en otras soluciones. ¿Y en vuestro caso? Quiero decir, cuando te enfrentas a algo que efectivamente, ¿no? Pues son casi negocios casi diferentes, ¿cómo lo abordáis desde el inicio? Pues, como han dicho en gran parte mis compañeros, governance, tomarlo de una forma muy agile, de una forma habilitadora, es lo que te permite iterar. Estamos de acuerdo que no podemos tener todo por diseño porque lo desconocemos, pero lo que nos va dando el governance de una forma federada en el cual pueden participar las diferentes verticales o áreas de influencia es en descubrir cuáles son los problemas del pasado que nos permitan seguir construyendo de una forma mejor en las siguientes versiones, ¿no? Que siempre habrá que tener cuidado, ¿no? Lo ha dicho muy bien Nacho, de
Si introduces una nueva regla, todo el resto es deuda técnica, dices, bueno, habrá que ir evolucionando, ¿no? Lo que es importante, siempre digo yo, es poner una valla al campo y a partir de aquí empiezas a construir con la nueva versión y al final nuestros productos de datos, pues el ciclo de vida se puede acercar al de un coche, 3 a 5 años, que todo habrá evolucionado y en ese periodo todo habrá evolucionado a la nueva versión con las nuevas definiciones o estándares que hayamos definido como empresa. Claro. Pues vamos, completamente de acuerdo además con todos vosotros. Es decir, y al final, y si me permitís modestamente comentar que efectivamente el diseño desde el inicio es difícil desde el punto de vista de gestionar tus necesidades y tu organización. Lo que sí es muy importante es que los fabricantes de solución, y por eso digo que me permitáis con humildad hacer este comentario, sí estemos un pasito por delante para daros las opciones de que efectivamente, según vayáis evolucionando en vuestra casuística, en vuestras necesidades, en vuestro negocio, según vayáis madurando, pues efectivamente esas posibilidades las tengáis. Y las tengáis desde el principio en una plataforma integrada y que vayamos incorporando esas posibilidades, ¿no? Desde luego, desde un punto de vista modular, de una manera agile, como vosotros decís, que yo creo que hoy por hoy no se plantea en ningún caso hacer, yo creo que casi nada, ¿no? de otra manera. Hacer un poquito, recoger el beneficio y eso nos da pie para seguir avanzando. Por eso, bueno, pues completamente de acuerdo con todos vosotros y me apunto los deberes de seguir intentando daros el servicio para que efectivamente lo que tenéis que hacer y lo que hacéis con tanto éxito en vuestras organizaciones lo sigáis haciendo. Pues muchísimas gracias a los 4 y muchas gracias a todos ustedes por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias, Bernardo. Gracias. A todos.